Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 24. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo número 12. En este video de hoy, vamos a tratar con los versículos Génesis 14:1, Génesis 14:2, y Génesis 14:3, comenzando con el versículo Génesis 14:1. Génesis 14:1 dice: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Génesis 14:1. Los detalles. En el capítulo 13, el anterior, vimos cómo Abraham y Lot se separaron, y cómo cada uno siguió su propio camino. Abraham le dijo a Lot que escogiera para dónde él se iría, y Abraham se movería en la dirección opuesta a Lot. El sobrino de Abraham, Lot, siguiendo su inclinación mundana, escogió llevar a sus rebaños por las llanuras cerca y hacia la ciudad de Sodoma, pues se veían más hermosas esas áreas. Finalmente, Lot se estableció en Sodoma, y lo sabemos porque Génesis 19:1 dice: Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y los que se sentaban a la puerta de una ciudad, eran los dirigentes de esa ciudad. Ellos se sentaban a la puerta para dar la bienvenida a los visitantes. En cambio, Abraham, siguiendo lo acordado con Lot, se fue en la dirección opuesta a este, hacia las montañas de Hebrón. Ahora veremos qué sucedió después de Abraham y Lot mudarse en direcciones opuestas. El capítulo 14 del Génesis trata mayormente de una batalla entre 9 reyes, donde 4 reyes de los 9 atacaron a los otros 5. La primera parte de este capítulo es muy difícil de comprender, pues parece que la Biblia no da los detalles de que, primeramente, los pueblos atacados por los 4 reyes, estuvieron sometidos a Kedorlaomer, rey de Elam, durante 12 años, pero luego se rebelaron contra Kedorlaomer. Puesto que se rebelaron contra Kedorlaomer y se hicieron libres de este, un año después, Kedorlaomer con sus aliados, decidió reunirse al norte del Mar Muerto, para contraatacar a los que rechazaban pagar tributos a Kedorlaomer. Sin embargo, pronto el capítulo 14 de Génesis se torna interesante. En este capítulo nos encontramos con la primera guerra mencionada en la Biblia, la cual es una campaña bélica dirigida por Kedorlaomer. ¿Quién fue Kedorlaomer? No hay certeza de su identificación. Lo poco que sabemos es que él era el que lideraba la coalición de 4 reyes, en esta primera guerra hallada en la Biblia. Kedorlaomer fue el que anteriormente había sometido a los pueblos de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, y Zoar. El capítulo relata que 4 reyes de Mesopotamia y Babilonia, se trasladaron a Canaán y atacaron a un grupo de 5 reyes en la vecindad del Mar Muerto, entre ellos Sodoma y Gomorra. Los 4 reyes que atacaron vencieron, y tomaron posesión de los bienes de los 5 reyes atacados. Se llevaron muchas personas cautivas, entre ellas estaban Lot y su familia, el sobrino de Abraham. Cuando el patriarca Abraham oyó de esto, más adelante veremos que él tomó a sus siervos y salió a perseguirlos, alcanzándolos cerca de Damasco, una jornada muy larga hacia el norte, se trabó con ellos en combate,
y habiendo Abram derrotado al enemigo, él rescató a Lot, a su familia y todos sus bienes. Dios estaba con Abram. Dios también está con nosotros, si le obedecemos. El hermoso paraje donde Lot había escogido residir, fue de repente atacado y dominado por enemigos. Tal como ya dejamos entender, dentro de la ciudad de Sodoma residía Lot. Ahora se nota que la elección que Lot había tomado, al separarse de Abram, había sido la equivocada, porque no tomó en cuenta todos los factores en juego, no había pensado en que las prosperidades de Sodoma, estaban siendo codiciadas por fuerzas enemigas y poderosas. Ni había pensado que él estaba en prosperidad, debido a que Dios bendecía a Abram y a los que estaban con él, y a los que Abram amaba Dios los bendecía también. Recordemos que Lot no buscaba profundamente a Dios, tal como lo hacía Abram, y esto, pues, le generaba tropiezos en su vida, ya que cuando Dios es el guía, Él siempre dirige al creyente por buen camino. Este capítulo bíblico está lleno de misterio y fascinación, y aunque al principio parece un poco aburrido, pronto se pone interesante con la victoria tan extraordinaria de Abram, que veremos, y la aparición de la figura misteriosa que se llama Melquisedec. Conozcamos un poco acerca de estos 4 reyes y sus reinados. Amrafel, rey de Sinar. Este rey ha sido identificado con Hammurabi, el sexto y más grande de los monarcas de la primera dinastía de Babilonia, lo que era Sinar antes, luego se convirtió en Babilonia. Cada vez que se menciona la palabra Sinar, en el registro del Antiguo Testamento, se la usa como una designación de Babilonia, ver Génesis 10:10, y este hecho parece sugerir que Amrafel fue un rey de Babilonia. Arioc, rey de Elasar. El nombre Ariguk, Arioc, está identificado en los textos cuneiformes, como el del hijo del rey Zimrilim, de la ciudad mesopotámica de Mari, del siglo XVIII a.C. La presencia del nombre Arioc en algunos registros del período postabrámico, indica que el relato corresponde apropiadamente con la época. Algunos eruditos tratan de identificar a Elasar con la ciudad de Larsa, de la Baja Mesopotamia. Para esos eruditos, entonces, Arioc fue rey de Mesopotamia, y en Mesopotamia fue donde Abram recibió la promesa de parte de Dios. Kedorlaomer, rey de Elam. Kedorlaomer se trata de un buen nombre elamita, que significa, servidor de Leoma. Ningún rey elamita hasta la época de Abram, es conocido fuera de la Biblia. Aunque más luego existió el imperio elamita. Kedorlaomer, era de la misma línea genealógica que Abram, y semita como él. Elam estaba ubicada al suroeste de Ur de los Caldeos. Recordemos que Abram nació en esta ciudad de Ur. Por tanto, Elam era parte de la Mesopotamia. Tidal, rey de Goim. La Biblia es un libro sagrado y también histórico, que nos da información de los hechos acaecidos a través del tiempo. Goim estaba ubicada al norte del valle de Sidim, en la proximidad de Salem, de donde era Melquisedec. Con el tiempo, Salem vino a ser Jerusalén. Algunos identifican a Sidim como el área del Mar Salado, Mar Muerto. Varios reyes hititas tenían este nombre, Tidal, pero no se sabe si este rey en particular aparece entre ellos. Aunque es imposible identificar a los 4 reyes con certeza, la presencia de todos sus nombres en el período en el cual vivió Abram,
muestra claramente que el relato del capítulo 14 es histórico, y no legendario. Ahora veamos el significado de los nombres de los 4 reyes encontrados en Génesis 14:1. Amrafel significa, orador de engaños, Arioc, salvaje y sin misericordia, como el león, Kedorlaomer, sirviente de Leoma. Para los tiempos de Abraham, Leoma era una medida falsa. Tidal, deseo de producir una generación perversa. Meditemos ahora acerca de Génesis 14:2. Este versículo dice, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Génesis 14:2. En este versículo, en combinación con el anterior versículo, encontramos a 4 reyes militando contra 5 reyes. Recuerde que para ese tiempo todavía no existía ningún grupo que se llamara Israel, porque ese entonces era el tiempo de Abraham. Antes que Israel existiera, en esta área fue donde Abraham fundó la ciudad de Hebrón, porque ya Abraham moraba en estos parajes. Aquí encontramos, de una parte, los reyes de la línea análoga a Abraham, y de otra parte, los representantes de la actitud degradante representada por Sodoma y Gomorra. Todos estos reyes representan simbólicamente ejemplos característicos de conductas antagónicas. Por tanto, estos reyes son ejemplos de conducta en pugna, aunque posteriormente los veremos destruidos por lo que conocemos como la ira de Dios. Esta guerra era contra Bera, rey de Sodoma, y contra otros 4 reinados más, que eran Gomorra, Adma, Zeboim, y Bela. Cada uno de estos reinados estaba constituido simplemente por ciudades con territorios pequeños, y por eso hay menos oportunidad de encontrar los nombres de esos reyes de las ciudades del Valle del Jordán, en documentos que no son bíblicos. En cambio, los nombres de las grandes naciones de ese tiempo han sido más fácil identificarlos fuera de la Biblia. Hoy en día en Europa, encontramos países pequeños, tales como Andorra, Montecarlo, Luxemburgo, etc. Después de extensas excavaciones arqueológicas, en 1890, en las arenas secas del norte de Egipto, ahora se sabe quiénes fueron esos reyes. Ya vimos en Génesis 14:1, algunas informaciones de los 4 reyes de la coalición dirigida por Kedorlaomer. Los reyes rebeldes a Kedorlaomer fueron: 1. Bera, rey de Sodoma. 2. Birsa, rey de Gomorra. 3. Sinab, rey de Adma. 4. Semeber, rey de Zeboim, cerca de Sodoma y Gomorra. 5. La Biblia no menciona el nombre del rey de Zoar. Algunos creen que se llamaba Bela. Zoar era una ciudad pequeña al final sudeste del Mar Muerto, junto a Sodoma y Gomorra. La coalición de Kedorlaomer arrasó con todos los pueblos de la región, y finalmente derrotó a los 5 reyes. Más bien, Kedorlaomer lo que hizo fue reconquistar toda esa comarca, ya que un año antes, esa región él la estuvo dominando durante 12 años. Lo que hizo fue subyugarla de nuevo. Este rey no tuvo compasión, y la victoria fue aplastante. Cuando una ciudad era conquistada por otra, muchas veces la ciudad conquistada se convertía en vasallo del conquistador. Es decir,
tenían que pagar tributo anualmente a los que les habían conquistado. Pero aún más que eso, estaba el botín, todo lo que podían desposeer en riquezas, animales, y esclavos de las naciones derrotadas. Para entender los eventos que llevaron a los sucesos culminantes de este capítulo de la Biblia, tenemos que recordar algo de la situación política y nacional de aquellos días. Además de existir algunos imperios muy grandes, el más notable en días de Abraham era el imperio de Egipto. Había muchas ciudades que realmente eran como naciones independientes. Tenían su propio rey, y eran como países pequeñitos. Algunos de estos reinos pequeños pagaban tributos a Egipto para que, en caso de ellos ser atacados por enemigos, Egipto los auxiliara. Cuando José el hijo de Jacob era el jefe número 2 de Egipto, este imperio recibía tributos anuales de algunos países, para que Egipto los protegiera. Ahora meditemos acerca de Génesis 14:3. Este versículo dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, Génesis 14:3. Ahí se reunió la coalición formada por 4 reyes. Actualmente esto corresponde al área norte del Mar Muerto. Cerca de donde ellos se reunieron, más tarde ocurriría la primera destrucción por fuego y azufre, como un juicio divino. Este evento incluye el terreno seleccionado por Lot, la Vega, en la parte más fértil de esa tierra. El valle de Sidim. De acuerdo con el versículo Génesis 14:3, el valle de Sidim debe identificarse con los terrenos en la parte norte del Mar Muerto. En cuanto a este mar, las 2/3 partes de la zona septentrional del actual Mar Muerto, son muy profundas, 152 a 344 metros, y esas profundidades deben haber existido ya en los tiempos de Abraham. La parte meridional es de poca profundidad, pues en ninguna parte excede a los 5 metros. Árboles sumergidos muestran que esta parte del Mar Muerto era tierra seca en tiempos comparativamente recientes. Por lo tanto, es razonable ubicar el valle de Sidim en la parte norte del Mar Muerto, que se fue sumergiendo con el transcurso del tiempo a medida que subían las aguas del mar. El versículo dice que las tropas se juntaron en este valle. Recordemos que estos 4 reyes formaron una coalición. El nivel del Mar Muerto ha estado elevándose gradualmente en los tiempos modernos, pero la irrigación efectuada por los habitantes locales, ha disminuido el caudal del río Jordán que lo alimenta por la parte norte. Puesto que una cantidad de arroyos entran en la parte sur de este mar, en una región que todavía es muy fértil, es razonable suponer que ciertas áreas en el sur, ahora forma parte del Mar Muerto, pero que, en los tiempos de Abraham, fue una llanura excepcionalmente fértil, y quizá por eso la Biblia hace una comparación con el paraíso, y el valle del río Nilo, en Génesis 13:10. En esta región al sur del Mar Muerto, pues, se han hallado indicaciones que señalan dónde estuvieron ubicadas las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, y Zoar. Hasta aquí con este vídeo. Por favor, no se pierda de mirar el siguiente, que pronto estará disponible. Que Dios bendiga a usted ricamente.